Buenos días. A ver. Aquí. Hola Cristina, buenos días. Con la lengua fuera como siempre. Los martes. Vale, esto por aquí. ¿Has escuchado, Rita? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Todos los años acabo hablando de la Navidad. ¿Ah, tú también lo has escuchado, Maribel? Si me lo dices, yo te mando un saludo. Pero como no sé si estás escuchando seguro. ¿Esto se enchufa o no se enchufa? Ahora sí, vale. El micro para YouTube. Madre mía, cuánta tecnología, ni la NASA. Qué barbaridad. Esto así, vale, esto está encendido. Ah, falta una cosa. Falta este cable para el audio. Y ahora se supone que se tiene que escuchar un poquito mejor. Buenos días. Buenos días, Olga. Hola, Mirari. Es verdad, los delincuentes que han sonado antes. Que son de Jerez de las Fronteras, es cierto. Lo han dicho y no me ha sonado. No me acordaba de qué ciudad era. Hola, Trinidad, buenos días. Es verdad que son uno de los delincuentes. Que han sacado disco nuevo, por lo visto, ¿no? Ay, espera, que no he compartido esto. Como siempre, un segundo. Voy a compartir aquí. Ok, ya estoy aquí de vuelta. Vale. Lo tenemos. Madre mía, que odisea los martes. La semana que viene sí que hay radio otra vez el martes y la otra ya es la de Navidad, si no me equivoco. Bueno, pues hablando un poquito en la radio de pues las relaciones familiares, de las situaciones donde, bueno, en principio las Navidades son para disfrutarlas y pasarlo bien, pero hay veces que se convierten pues en una fuente de malestar para muchas personas que o están solas o tienen conflictos con miembros de la familia. Y como son momentos de reuniones, tanto con las personas que nos apetece quedar como con las que no, pues a veces son temas, pues, producto de discusión y pues incluso de política, de religión, además recurrentes, que todos los años ocurre igual. Y acabamos cada uno con un enfado tremendo, cuando en realidad es todos los años igual. Se podría uno anticipar y decir, a ver, si pasa esto otra vez, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo llevar ya trabajado para que no me vuelva a pasar? ¿Cómo voy a gestionarlo? De alguna manera, en vez de estar planeando, pues, o no planeando, sino reaccionando sencillamente con la rabia habitual y con la necesidad de tener razón. Yo conflictos con familia no me hablo con ellos. Y entonces ahora Olga, para las fiestas de Navidad, ¿cómo lo tienes? ¿Quedas con ellos? ¿O está ahora mismo la situación que ni siquiera quedáis? A veces es la única forma.
directamente has optado por no quedar con ellos y ya está, ¿no? Problema solucionado. No parece la mejor solución, pero bueno, es una solución. Aquí no está tampoco peor. Si es una solución y no te sientes mal, ni sola, ni abandonada, ni, bueno, víctima de una especie de complot contra ti, ni nada de eso. Al final la soledad es solo así. Ya. Por eso digo que no es la mejor opción, pero es una solución. La mejor no. La mejor es la gestión de los conflictos y de las emociones. Eso seguro. No me gustan las navidades y me voy a Italia. ¿Qué pasa? ¿Que en Italia no celebran las navidades? ¿O es porque tu familia está lejos? Hola, buenas. Buenos días. Claro. Es normal. Hola, buenos días, Mar. Normal que no te gusten las navidades, pues si han habido conflictos, problemas, discusiones. Normal. Las celebraré sola, pues perfecto también. Si la soledad es elegida, no hay ningún problema, claro. Pero si no te hablas en todo el año, no tiene sentido juntarse en Navidad. Bueno, sí, hay familias que lo viven con ilusión incluso, pero no todo el mundo. Si han habido malas experiencias, es completamente normal que no apetezca. Los niños sí, sin embargo. Nos juntamos a veces los adultos, que tenemos cada uno nuestros propios niños. Ellos sí lo viven con ilusión y con ganas, pero por conflictos de los padres dejamos de permitir a los niños relacionarse con primos. Eso es un poco complicado también, porque ellos no tienen culpa de los tejemanejes de los adultos, pero también se les priva de eso, de quedar con sus primos, con sus abuelos, solo por problemas de los padres. Por eso digo que no es que sea la mejor solución, pero a veces es una solución, lo puedo entender perfectamente. La mejor solución sería, ante un problema, buscar una solución de forma activa, resolver los conflictos. Desde luego sería lo mejor. Si no se puede, porque no se sabe hacer mejor, bueno, pues desde luego no vas a estar ahí en un sufrimiento extremo. Hola Teresa, buenos días. ¿Está Miguel Ángel por ahí? ¿Has visto, Tere, que tengo aquí más micros que en Telecinco? Pero si no escuchan, no pierdo el tiempo. Ya, entiendo. A ver, ¿cómo pasaron la Navidad anterior? Yo mal. Pero eso no se repetirá. Claro, por eso digo, ¿no? Quiero quinoy. Si has tenido una mala experiencia, lo que menos te apetece es volver a repetir, claro. Y por eso tantas veces hablamos aquí de la gestión emocional, que no se enquisten los problemas, que no se conviertan en odio, en una escalada constante hacia el rencor, el resentimiento. Desde luego, lo suficientemente adaptativo es el ser humano como para aprender a resolver problemas. Y cuando se rompe una familia, es porque no se ha sabido hacer mejor. Pero hay soluciones a esto. Hay soluciones. A veces incluso se trabaja con un mediador porque la familia no sabe hacerlo. Porque claro, ¿qué es la familia? Pues es una serie de elementos, cada uno por separado, juzgando a los demás, diciendo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Todo eso, a su vez, se convierte en un auténtico complejo de focos de atención, juzgando, es muy complejo. No caer en el resentimiento ante cosas que no nos gustan de los demás. Porque la familia, pues, es así. Son muchas personas, todas, cada uno por separado, muy diferente de los demás. A pesar de todo, puede valer la pena. Eres mi influencer. Eres mi influencer gay favorito. Solo que no soy gay. Pero si lo fuera, no habría tampoco ningún problema, Adriana. Solo que, digamos que la psicología y la divulgación científica es independiente o ajena a la orientación sexual. Pero bueno, si me preguntas por mi orientación sexual, soy heterosexual.
David te ha dejado recuerdos. Keka me ha dicho que te ha extrañado estos días. Y las chicas también. Gracias, Evelyn. Y dale recuerdos a Keka también. El miércoles si nos vemos. En el directo para superfans. Si puede ella, no sé si podrá. Tengo un hermano que vive conmigo y es un parásito. Parásito. Vale, vaya. Un parásito. Fijaos, qué narrativa, ¿no? Qué forma de describir a una persona que es familia directa tuya. Que entiendo que detrás de estas palabras pues hay malestar, rencor, rabia. Lo entiendo. La familia no se escoge. Hola, me cuesta mucho hablar con las personas, tanto que no hablo y se aburren de mí. Anda, Daya, ¿pero qué es lo que te pasa, Daya? ¿Te da ansiedad hablar con las personas o es que no sabes, por ejemplo, qué decir? La pregunta aquí es dos vertientes. O te da ansiedad o lo que te pasa es que te faltan habilidades sociales para hablar. Es decir, habilidades de el inicio de una conversación, el cierre, los comentarios fácticos que se llaman, de tipo, pues, el tiempo, el fútbol, lo que sea, que inicia una conversación más compleja. Son habilidades sociales que uno tiene que aprender o aprende en la socialización de forma casi natural, pero que a veces no se produce y hay que aprender de forma ajena, de forma artificial. Son dos cosas diferentes, ansiedad o falta de habilidades sociales. No pasa nada, Adriana. Gracias. Por mucho que se hablen las cosas, ya no llegan a ser como antes. ¿Me pasas el TikTok de tu madre? Pues mira, igual Maribel te lo puede pasar porque no recuerdo cómo se dice. Es Alicia y después un número de 4 dígitos que no me sé. Es Alicia no sé qué, no me acuerdo ahora. Sí, seguro que Maribel te lo tiene por ahí identificado enseguida. Eh, Hablaba también en la radio de la idealización de lo que debe ser la Navidad. Cosa que a veces, en vez de ayudarnos, nos complica las cosas cuando no se produce esta cosa tan ideal, tipo un anuncio de televisión. De verdad que se convierten en un problema. Las Navidades no tienen que ser perfectas, no tiene que ser todo risas, a veces estamos tristes, a veces nos cabreamos, no tiene por qué ser todo perfecto. Idealizar la perfección, la necesidad de que salga todo bien, de que nadie se pelee jamás, supone después que cuando pase esto, porque a veces pasa, pues nos cabreemos. A mí, por ejemplo, me pasa, a mí personalmente, yo no me enfado con los demás, ¿vale? Los entiendo, no los juzgo, pero por ejemplo sí me pasa, y es algo mío y que yo tengo que trabajar, que dado que yo a mi hija no le dejo nunca el móvil delante de la gente, le puedo dejar el móvil en casa a lo mejor, sí consigue hacer una serie de tareas obligatorias, como hacer deberes que a veces le pongo yo porque no le ponen deberes en el colegio, pues hacemos tablas, leemos, escribimos y entonces le dejo un rato la tablet. Pero jamás en un contexto social, jamás en una reunión social. Pero sí que me encuentro en reuniones familiares pues en las que se les da a todos los niños el móvil durante la cena. Yo eso me lo encuentro. Yo eso lo he hablado con mi familia. A mí no me gusta. Así que yo tengo dos opciones. Y en muchas ocasiones lo he valorado esto. O decido, y así lo he hecho en muchas ocasiones, no quedar con ellos directamente. Y lo he hecho en algunas otras reuniones que son menos importantes. No así en Navidad, evidentemente. Pero luego, en las otras reuniones, como por ejemplo las Navidades, sí que he intentado hablar con los miembros de la familia y decir, oye, me parece que para las reuniones me parecería mucho más saludable para ellos que no tuvieran el móvil durante pues toda la cena, quizá, ¿no? Y muchas veces lo he conseguido, después se les olvida al cabo de tiempo. En fin, y en esa estamos. Yo no tengo por qué enfadarme con esto, pero yo veo a mi hija que no tiene su móvil
Veo a los demás con el móvil, todos con el móvil. Y claro, pues lo que tiendo yo es, sin quererlo, de forma automática, a juzgar a los demás. ¿Vale? Eso es normal. Ahora yo soy el que tiene que hacer el trabajo, intentar entender por qué los demás necesitan liberarse de la tensión de tener al niño dando por saco por ahí. Bueno, y lo hacen así. Yo tengo que entenderlo, tengo que no juzgarles y yo lo que hago en esos casos es ponerme yo a jugar con mi hija, la traigo donde estoy yo y jugamos ella y yo a lo que sea, para que mi hija no necesite estar con los demás ahí mirando el móvil de lado. Y ya está, problema solucionado. Eso es algo mío, mi rabia, ¿vale? Y eso no quita que yo intente solucionarlo, que intente que los demás hacerles entender que no es bueno que estén con el móvil, todo eso. Que lo consiga o no, ya no depende de mí. Ah, por aquí te ha pasado el... Que no me queme. Con la estufa esta. La Navidad es todo comercial. Ah, lo de los directos para superfans. Está muy bien, Loli. Nos reímos, a veces también lo pasamos mal. Al final, el objetivo de los directos para superfan, que en algunos momentos, cuidado, ha habido tensiones, pero por otra parte, completamente normal, ¿eh? Es la vida cotidiana. El objetivo de estos directos de superfans fue siempre el núcleo central, la gestión emocional de la vida cotidiana, aquello que sucede en el día a día. De presentar un poco qué es lo que ha pasado, qué podríamos hacer, cómo trabajarlo a nivel cognitivo, a nivel conductual. Y en algún momento sí se han producido situaciones de tensión, que es lo que suele pasar y es lo que se busca, de hecho, en los grupos de terapia. Aunque no es que sea un grupo de terapia como tal, pero está súper bien que sucedan tensiones en el grupo. Sobre todo con vías a qué hacer para solucionarlo. Sí, soy psicólogo. Hola Patri, buenos días. La Navidad nos hace sentir triste a muchos. Sí se supone que debemos estar felices, efectivamente. Y es la idealización de unas fiestas, que bueno, pues son fiestas, están ahí, es una fecha y punto. Se conoce este concepto como blues navideño, al efecto de supuestamente tendremos que estar felices y estamos más bien tristes, porque desencadena el recuerdo de una persona que quizá no está, o porque, bueno, el propio estrés logístico de las cenas y el prever que vas a discutir con alguien, todo eso, desde luego hay gente que sufre con tristeza todas las fiestas y luego se le pasa. Y tiene solución. Las navidades son horribles para las enfermedades mentales porque cada vez falta más seres queridos. Es importante gestionar todo esto porque ya se puede prever. Uno ya se acerca a las navidades, ya empieza a sentir ciertos cambios y, claro, se acercan, empezamos a pensar en la persona que ya no está, sobre todo si es reciente, ¿eh? Sobre todo si es reciente. Es decir, el año pasado estaba la persona, este año no está y eso siempre es un problema. La orientación siempre es cognitivo-conductual, porque aquello que no sea cognitivo-conductual, o por lo menos en la base de la orientación, pues no es científico. Y eso no se estudia en la carrera. La carrera universitaria siempre estudia en la base de todo la escuela cognitivo-conductual. ¿Vale? Y en base a eso ya se puede explorar otro tipo de elementos que son, bueno, un avance de eso, de la cognitivo-conductual. De tercera generación, que se llaman. Pero siempre es la base de todo. Gracias, Adriana. Y siendo heterosexual, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo a mi hijo se lo pongo en plan educativo con juegos o vídeos que aprenda números. ¿Te refieres al móvil, Loli? Le pones el móvil para que aprenda, por ejemplo, ¿no? ¿Es eso? Haciéndole publicidad al TikTok de mi madre con las chorradas. Mira, fijaos respecto de los móviles, que ya sabemos, porque hay datos ya, ¿vale? Hace tiempo ya que se lleva estudiando el efecto del, sobre todo del uso excesivo de pantallas por parte de los niños, que es muy diferente al uso excesivo por parte de los adultos, muy diferente. Porque el uso excesivo por parte de adultos se ha asociado, por ejemplo, a la miopía, al sobrepeso, a la obesidad. Bueno, es evidente por qué.
Porque si estás todo el día con el móvil, no te estás moviendo y estás, bueno, ejerciendo una presión sobre el ojo que necesita pues mirar de lejos, mirar de cerca, en fin. Pero con los niños es muy diferente. Los niños están en plena expansión de su cerebro, de sus neuronas, están creciendo las neuronas y las conexiones neuronales. Con lo cual, el padecer que va a tener un niño o el cerebro de un niño es muy diferente al que va a tener un adulto que ya está formado, ¿vale? Fíjate, Ninuska, te voy a dar el dato objetivo por parte de los estudios científicos que ha hecho la Asociación de Pediatría Americana. Con datos objetivos se han establecido los límites porque dicen los estudios que menos de ese rango no hay afección de algunas patologías y más de ese rango se empieza a considerar, se empieza a ver de forma manifiesta la afectación en problemas del aprendizaje, en problemas de la percepción, en problemas del estado de ánimos, como decir, depresión, etcétera, en problemas del insomnio, todo eso asociado al uso excesivo. Dice la Asociación de Pediatría Americana que es para niños de 0 a 2 años cualquier uso. Cualquier uso es excesivo. ¿Vale? Cualquier uso porque es el momento en el que más necesita expandirse el cerebro, en el que más necesita explorar el entorno y manipularlo, y ver y observar y interactuar con la persona que está enfrente, tocar los objetos, etc. De 2 a 6 años, la medida está en 1 o 2 horas, a partir de ahí ya es un exceso, y de 6 a 12 años, 2 o 3 horas. Pero del sumatorio de todas las pantallas, incluidas la televisión, los ordenadores, todas las pantallas. Eso es un problema, porque sabemos claramente que en España la media de consumo por parte de la población infantil, cuidado con el dato, es de 4 horas al día. Se pasa siempre. Esa es la media, es una media. Es decir, habrá niños que lo usen 6 horas, niños que lo usen 2 horas, niños que nada, niños que 10, ¿vale? Es una media. ¿Ok? Hay incluso una estadística en España que dice que el 67% o algo así, si no me equivoco, el 67% de la población infantil excede hasta las 6 horas. 67% de la población infantil en España. Claro, esto sí tiene una repercusión. Por eso, por ejemplo, Lisette, me parece muy bien lo que tú haces, que es poner límites y decir, yo te dejo tantas horas al día. Porque sabemos que si no te pasas de ese límite y además lo compensas con otras conductas que amortiguan este golpe, como por ejemplo leer, en realidad no va a tener ninguna afección. A ver, tened en cuenta esto. Siempre lo hemos expandido aquí, esta idea, este concepto, lo hemos dicho muchas veces. Siempre hay que considerar todo esto, siempre como un factor de riesgo más, aparte de todos los demás, para padecer trastornos en la infancia. ¿Vale? Es decir, si mi hijo resulta que está 6 horas con la pantalla, entonces va a tener TDAH, va a tener autismo, va a tener esquizofrenia, va a tener depresión. No. Es un factor de riesgo. ¿Ok? Un factor de riesgo más a sumar con todos los factores adyacentes que hay en el propio contexto, incluso genéticos, etcétera, que van a aumentar esa probabilidad. Pero aquí ya no hablamos tanto de la probabilidad de padecer una enfermedad. Yo voy mucho más allá de esto. Y cuando yo pienso en mi hija no hablo de que, si le dejo la pantalla 1 hora a ver si va a tener un trastorno. Aquí de lo que se trata sobre todo es que si el niño no está siendo lo suficientemente estimulado, nunca va a alcanzar su máximo potencial. A consecuencia de una pobre estimulación, de dejarle 4 o 5 horas al niño con la pantalla. Bueno, ahora me dice María Pico, si no consume nada tiene desventajas. Vamos ahora a lo que nos decía por aquí Loli, de yo le dejo la pantalla, porque hay matices aquí, evidentemente. Hay matices. Si le dejo la pantalla para aprender, entonces tiene esta repercusión. Bueno, es muy difícil que el niño esté 4 horas viendo juegos educativos y aprendiendo durante 4 horas. Pero si le dejamos en la pantalla, que de hecho es lo que hacen en los colegios, cuando en los colegios deciden poner tablets en vez de libros, ¿esto es malo? ¿O es igual que dejarle la pantalla y pasar vídeos y vídeos y vídeos absurdos muchas veces? No es exactamente lo mismo, pero sobre todo atendiendo a estudios que lo que hacen es
analizar qué es más eficaz para que el niño aprenda. ¿Es más eficaz utilizar pantallas para el aprendizaje del niño o más eficaz el uso de materiales como toda la vida? Es decir, pues no sé, libros, juguetes, objetos que pueda manipular y tocar. Bueno, se ha visto que a la hora de comparar estos dos grupos, que uno pues, con pantallas, otro con objetos, que no tiene superioridad el uso de pantallas para el aprendizaje del niño. Tampoco es que vaya peor, aprenden igual, pero claro, no mejoramos absolutamente nada del niño utilizando pantallas, pero sí tienen un gran riesgo de caer pues, en el exceso por otros motivos. A eso me vengo a referir. Si no hay nada que ganar con el uso de pantallas, así lo dicen los estudios, pero tenemos mucho que perder, casi que no vale la pena que excedan esos límites. Gracias, Rita. Un placer tenerte por aquí. Así que, como hace Lisette, poner los límites oportunos. De 0 a 2 años, nada. De 2 a 6 años, 1 o 2 horas, incluyendo la televisión. De 6 a 12 años, como mucho 2 o 3 horas, nada más. Si excedemos de ahí, estaríamos, bueno, presionando con ese factor de riesgo, casi como que si el niño o la niña estuviese pues bebiendo alcohol todos los días o estuviese fumando tabaco. Es una barbaridad. A nadie se le ocurriría como padre permitir que su hijo fumase un cigarro al día, que no. Jamás. O que bebiese una copa de coñac todos los días a su hijo de 7 años. No se le ocurriría jamás. Bueno, pues lo mismo. Esto es otro factor de riesgo como el alcohol, el tabaco incluso en el periodo de fetal. Todos esos son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer trastornos psicológicos. ¿Vale? Mi hijo está todo el día con el móvil y la máquina. Yo estoy cansada de decirle, pero Ninuska, no tienes que decirle. No tienes que decirle, oye, ya está bien de utilizar la pantalla, oye, ya está bien de utilizar la videoconsola. El niño no tiene que poder, se la tienes que quitar, no tiene que tener la posibilidad. Eres tú quien decide si el niño utiliza o no utiliza la pantalla. Lo digo porque muchas veces entramos en esa dinámica de es que le digo, oye, ya está bien del móvil, ya está bien del móvil. No es ya está bien del móvil. Se lo quito y luego ya que coja la rabita que tenga que coger, porque al principio tendrá una rabita tremenda, pero tremenda, y luego se irá pasando y se irá acostumbrando a no tener pantalla. Cuando eran pequeños no les dejaba, pero salíamos al Bermud y todos los niños con pantallas. Y al final eso es lo que me pasaba a mí, Lisette. Tiene mucho carácter ya y se pone brusco. Sí, ¿sabes qué pasa en Ninuska? Que por miedo a su reacción le cedes al final y le vas dejando. Es un error eso. No tienes que hacer eso. Estás teniendo miedo a su reacción. Tienes que poner tú el límite. Tú eres la madre. No podemos por miedo a su reacción ir cediendo, porque entonces con eso va a ir todo lo demás. Tienes que tomar decisiones. Porque de hecho no sirve de nada decírselo y decírselo y decírselo. Es más bien, se lo quitas y si haces esto, esto y esto, entonces te daré esto durante un rato que sea, desde luego, dentro de los parámetros. Pues con más razón, Ninuska, para quitárselo. Y que solo si aprende ciertas conductas cívicas, entonces se lo dejarás. Cuando le quito el móvil se pone insoportable. Claro, evidentemente, porque la estimulación de la atención que tiene cuando está con el móvil es tremenda, pero tremenda. Es un exceso también de dopamina. Es que tener en cuenta qué es lo que hace un niño con un móvil. Si está viendo vídeos, o si está jugando a una videoconsola, o claro, es muy diferente a lo que pasaba, por ejemplo, antes, cuando veían la televisión, los dibujos, donde habían eh, momentos de tensión, momentos de agitación, momentos incluso de anuncios, de desconexión con la televisión. Ahora mismo ya no pasa eso. La capacidad que ha tenido el móvil de secuestrar la atención, no solo de los niños, sino también de los adultos, es que si algo me desencadena una capacidad de robar mi atención a algo porque me gusta,
me está gustando mucho algo, lo dejo en la pantalla, pero si en algún momento la atención baja, genera menos dopamina, se reduce la capacidad de secuestrar esa atención, solo tengo que hacer así, desplazar otra vez en busca de aquello que sí otra vez retenga un pico máximo de dopamina y de atención, de noradrenalina, la hormona de la atención. Al final estás generando siempre picos de noradrenalina y dopamina que están constantemente secuestrando la atención. Viendo una película no es igual. Hay momentos, como digo, de altibajos. Pero con las pantallas es que siempre es en máxima tensión. Siempre es en máxima activación. Por eso pueden cambiar rápidamente de pantalla. Si están viendo, no sé, Netflix, está viendo un capítulo de una serie, si les aburre, cambian al siguiente capítulo porque se les aburre. Eso, desde luego, supone una mayor, un mayor problema. Antes con la televisión también era un problema, pero diferente, como veis. Se ha adaptado en la capacidad de secuestrar esa atención. A ver que me eche un poquito de agua. Gracias, Evelyn. A ver. Yo le digo, como digas así, vas a acabar en la calle. Eso no, perdona, no interpretes mis palabras como un juicio, ¿vale? Digo objetivamente que eso no sirve, ni nusca. Lo único que sirve no son las palabras, sino la conducta, ¿vale? No la amenaza de si haces esto te voy a hacer aquello. Más bien es hacerlo. Y no hablo de tirarlo a la calle. Hablo de la consecuencia directa de su conducta desadaptativa. Si grita, te quito esto, aquello que tú aprecias, como por ejemplo puede ser una videoconsola o el móvil. Si cumples, te lo doy. Pero si no, es decir, las palabras aquí sobran. Los enfados aquí sobran. Que tú te enfades o que él se enfade es lo que tienes que evitar. Más bien es, bueno, que él se enfade es algo ajeno a lo que puedas hacer tú. Más bien es que tú no te enfades, que sencillamente quites o pongas a razón de que se comporte como tú consideras que es el buen comportamiento en casa. Claro, es que haga caso o no es algo que no está directamente en tu mano, pero tienes que ir moldeando esa conducta. Lo que sí puedes hacer, tú no puedes hacer que él no se cabre, no puedes hacerlo. Es algo que no está en tu mano cambiar. Pero sí puedes coger la consola y esconderla o tirarla a la basura, lo que tengas que hacer. Y eso no te lo voy a decir yo lo que tienes que hacer. Pero hay cosas que sí están en tu mano. Coger su móvil si tiene un móvil y quitárselo y decir hasta que no cumplas con esto no te lo voy a dar. Que se enfadará, evidentemente. Que se pondrá como será una explosión de un volcán, claro, evidentemente. Y a través de esas explosiones te va manipulando en el sentido de controlando tu conducta, tú por miedo a sus reacciones. Es un cambio que tienes que proponer tú. Nosotros no tenemos TU. A ver, me hablan por aquí del narcisismo. A ver si da tiempo a hablar de esto porque hemos hablado muchísimo del narcisismo. Mucho. No tenemos TV. Deberíamos ponerla cuando sea más grande. No usa móvil, ordenador, etcétera. Pues tampoco entiendo por qué no hace falta. ¿No? ¿Para qué? Muchas veces cuando dicen eso de es que mi hija le gusta mucho ver una película o necesita ver una película de vez en cuando. Claro, los niños necesitan aquello que tú le des. Si se acostumbra a eso, pues desde luego que le gustará, lo apreciará y lo necesitará en alguna medida, sí. Pero si nunca ve una película, no, ¿por qué lo va a necesitar? Si funciona muy bien sin TV, maravilloso. Claro. Otra cosa es que te la pida, que lo necesite, que quiera eso porque se compara con los demás y se ve un bicho raro, no sé, algo así. Pero si no hay ningún problema, no hay que buscarlo. Gracias, Lisette. Si no se ponen límites a los hijos, el día de mañana, ante la frustración es probable que surja angustia o incluso depresión. Bueno, angustia no diría yo, o depresión. Si no se le ponen límites a los niños, en algún momento la sociedad se los va a poner, Alfonso. Tú no se los has puesto porque no has sabido, porque te daba miedo, por la realidad que sea, da igual.
pero la sociedad luego se los va a poner los límites. Ahora bien, claro, no van a saber gestionar, como dices, esa frustración, la rabia que les va a dar que alguien venga y les imponga las leyes de la sociedad o las normas del colegio o lo que sea. Así que va a reaccionar con agresividad incluso, porque no sabe gestionar una emocionalidad que debería haber aprendido en casa a gestionar. Cuando sus padres le dijeran, esto no, esto sí, esto no, atendiendo a las normas, bueno, familiares que se establecen en la familia, que no son a veces extrapolables a los demás. Es tu familia con tus normas, ¿no? Pero en alguna medida tiene que haber alguna norma. Claro, si no hay normas, imagínate. Luego se las va a encontrar en la calle. Y además muy pronto. En el propio colegio se las va a encontrar. En madrugadas. Bueno, aquí son las 10 de la mañana. Las 11 de la mañana. A ver, estoy desde Girona, Sebas, entre psiquiatras y psicólogos por ansiedad y depresión. Mi gran problema son los sueños vividos durmiendo. Porque me puede venir. A ver, ¿qué te refieres con sueños vívidos? ¿Te dan ansiedad los sueños y luego te despiertas y durante el día estás bien? ¿Es tu gran problema es los sueños, Sebas? ¿Pero vividos te refieres a lúcidos? ¿Te refieres a muy intensos? Ahí son las 4 de la mañana. Madre mía. Y aquí estás, ¿eh? A ver, porque tengo un montón de preguntas de repente. Gracias, Maribel. ¿Te has enseñado a hacer lo de las rosas? ¿Recomiendas algún libro sobre cómo desapegarse de un narcisista? Uf, madre mía. Como te compres un libro, Mar Sierra, sobre cómo desapegarse de un narcisista, te aseguro que va a venir ese libro a confirmarte todas tus creencias, aunque sean erróneas. Vas a encontrar en ese libro todo aquello que tú ya tienes dentro de tu mente, toda esa narrativa de esta persona es narcisista, me está haciendo daño, me está manipulando, aunque en realidad es muy probable que esta persona que tú te refieres no sea narcisista. Lo digo por pura estadística. Y aquí se ve todos los días. Nunca recomiendo libros escritos por psicólogos ni por profesionales porque no valen para solucionar problemas. Necesitamos acudir siempre, siempre a los libros de texto sobre un tema. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre lo que dice un autor, un psicólogo profesional de algún tema, de la ansiedad, por ejemplo, del narcisismo, a un libro de texto? Muy sencillo. El libro de este profesional, mira, vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Si estudiamos las inteligencias múltiples de Garner, vamos a encontrar en los libros de él, los que escribe él, su teoría sobre las inteligencias múltiples. Pero esta teoría no tiene evidencia científica. Vamos a encontrar en su libro su teoría bien desarrollada, con una argumentación bastante lógica, con una deducción, por tanto, lógica, basándose en la neurociencia. Pero si acudimos a un libro de texto, ¿sabéis qué va a pasar en el libro de texto? Vais a encontrar inteligencia. Y ahora empezamos a leer. Como dice el psicólogo, por ejemplo, Stern, como dice el psicólogo Stenberg, como dice el psicólogo Cattell, Carroll, hay un montón de investigadores que han estudiado cada uno por separado y por su cuenta la inteligencia. Y te dice al final también, como dice Edward Gardner, la propuesta de las teorías múltiples, a pesar de que no tiene evidencia, es su postura, su propuesta. Eso te vas a encontrar en un libro de texto. Vas a encontrar todas las posturas, cuál tiene mayor evidencia científica, cuál tiene mayor apoyo, y en esa nos vamos a centrar. Pero hay un libro que escribe una persona, te va a mostrar su teoría con experiencias personales, al final estamos cayendo en un error. No necesitamos la teoría de un supuesto erudito que nos muestre algo, necesitamos el corpus científico.
no las idas y venidas mentales de una sola persona. ¿Sabes lo que quiero decir? No recomiendo leer el libro de un autor sobre narcisismo. Recomiendo en todo caso leer libros de texto de psicología. Me refiero a la estadística de que es muy poco prevalente en la sociedad el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad, por ejemplo, en Inuska, tu hijo no puede tener un trastorno narcisista de la personalidad, a no ser que tenga más de 18 años, porque no se puede diagnosticar antes. Pueden tener, y así lo vemos en la vida cotidiana, así lo interpretamos muchas veces, signos, pueden tener rasgos, pero tener un trastorno narcisista de la personalidad es otra cosa. ¿Vale? Es muy grave, muy grave. Y no te permite casi que relacionarte de forma saludable con nadie, ni en el trabajo, ni en tu vida. No te permite ser de otra forma en otros contextos. No te permite ser amable con algunas personas y con otras no. Ser agradable con tus amigos, pero con tu madre eres un demonio. No. El que es narcisista de la personalidad es inflexible en todos los contextos. Aquí el público tenemos una duda sobre la psicología. ¿Tienes pareja? Sí. Felizmente casado. Fred. A ver. A ver, me presento. A ver, vale, espérate. Tengo un montón de comentarios de antes, a ver. Eh, Espérate, es que tengo aquí 400 temas diferentes. Bueno, ¿y qué vas a hacer, Ninuska, con tu hijo? Hola, me gustan mucho los temas de psicológicos. Pues para eso estamos aquí. Buenos días desde Madrid. Qué pena, no lo capturé. ¿Qué dices, Cristina? Vale, esto ya lo he leído, vale. Mi hija de 11 años pasa mucho tiempo en pantallas, pero no me respetan y entonces lo pasa mal. Bueno, como luego lo subo al directo, a YouTube, lo puedes solucionar por ahí. Hola, doctor, qué pelazo. Que una niña de 11 años, una preadolescente en la pubertad, esté todo el día con las pantallas, desde luego es algo que está en mano de los padres. Son los padres los que le permiten o no le permiten estar con las pantallas. Es algo que tenemos que tener en cuenta y asumir. En YouTube, igual que aquí. David Zorel. De verdad que sé que parece difícil. Gracias, Evelyn, por lo de hombres. De verdad que sé que es algo que parece difícil y efectivamente en algunos casos lo es. Sé que siempre se compromete al final pues la estabilidad que tiene la familia actualmente, pero da igual. Aunque cueste, es que da igual. Hay que conseguirlo. Claro, a los niños no les va a gustar todo. Es que son cosas que tienen que hacer, les guste o no. Por ejemplo, ir al colegio, comer fruta, lavarse los dientes. Pero si por miedo a que se enfade, ya no le voy a decir que se lave los dientes. Si por miedo a que se enfade, ya no le voy a decir, no sé, que haga los deberes. Es que no podemos actuar así. Aunque cueste, aunque la conducta o tu exigencia conlleve a una discusión, conllevará una discusión en la primera vez.
La segunda probablemente también, la tercera también. Pero al cabo de semanas y semanas de repetirlo al final, conseguirás que se acostumbre a la exigencia. Y quitarle las pantallas lo mismo. Le va a costar al principio, pero luego se acostumbrará y no va a tener ningún problema. Sí, Sebas, te decía que... Ah, vale, vienes de TikTok. Te decía, Sebas, si te refieres con vívidos a sueños muy intensos o te refieres a lúcidos. Y te preguntaba si, teniendo en cuenta que llevas ansiedad y depresión toda la vida, ese es el mayor de tus problemas actualmente, el sueño en sí mismo, y luego durante el día estás bien, sin problemas, o cómo está esto. David, ¿quieres que no gaste bromas en tu live? Maribel siempre preocupada por el efecto que puedan tener sus bromas sobre los demás. Pero conmigo puedes hacer las bromas infinitas que jamás te voy a juzgar por ello ni me va a parecer excesivo. Pero espérate porque no lo he visto. ¿Cuál ha sido la broma? Además, es muy frecuente esto, ¿eh, Maribel? En ti, digo. Que sueles hacer una broma y luego preocuparte por cómo lo ha tomado el otro, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Sí, realizo consultas privadas. Aquí tienes la página web zorelpsicología.com para solicitar consultas o seguramente ahora te pondrá alguien por aquí que se sabe mejor que yo mi teléfono. Ah, vale, no lo había visto, Maribel. Vale, no lo había visto. Ese es mi teléfono. 627 99 27. Que se ponga la cola si te divorcias. Es que no lo había visto. Pero no me va a sentar mal jamás, una broma. Por eso llega luego, Maribel, el directo para superfans. Y claro, pues, a ver, yo soy mucho de broma, pero aquí no es el contexto apropiado, porque estamos hablando de cosas serias, de psicología. Pero luego el otro ambiente es mucho más distendido. Pero sí es algo que tienes que reflexionar sobre ello, Maribel, porque te afecta mucho el cómo puedes sentar, cómo le puedes sentar tus bromas a otras personas, ¿verdad? Te suele pasar mucho esto. El directo para superfans son los miércoles a las 11. Es el mejor psicólogo, te lo aseguro, gracias, Evelyn. Muchas gracias. Lo pienso a posteriori. ¿De qué temas soléis hablar? Pues ya lo ves. Ah, pero el directo para superfans. Pues decía antes que el núcleo central de sus directos es la gestión emocional en la vida cotidiana y ahí hablamos de un poco lo que ha pasado en la semana y qué se puede hacer para resolver ese tipo de problemas en la vida cotidiana. Ese es el núcleo central y ahí pasa de todo. A ver, si no te gusta, ¿por qué estás en el directo? Con todo el respeto del mundo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, porque tenemos una hater. Algo que suele ocurrir muy poco frecuentemente en TikTok, alguno más en YouTube, pero bueno, es así. Es un grupo bastante saludable, pero de vez en cuando alguien entra cabreado y lo entiendo. Puedo entender perfectamente. Ah, vale, aquí he encontrado el mensaje. A mí solo me curé yo, analizando mi vida, y vosotros solo dais medicación sin curar nada en absoluto. En España, el psicólogo y en Europa entera, los psicólogos no prescribimos fármacos, no es legal, no podemos hacerlo. Al igual que, por ejemplo, los enfermeros tampoco prescriben fármacos, solo prescriben fármacos los psiquiatras, fármacos de salud mental. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que tiene esa facultad el psicólogo de prescribir fármacos, pero es otro concepto. El psicólogo hace terapia psicológica. Una terapia psicológica, por cierto, que sin importar las opiniones personales de cada uno, que son completamente comprensibles, tiene una eficacia demostrada. Una eficacia que va además en un orden de eficacia. Más eficacia la terapia cognitivo-conductual habitualmente,
más eficaz después terapias interpersonales, terapias cognitivas, terapias de exposición concretamente. Es decir, hay un ranking de la eficacia de los tratamientos para determinados padeceres. El directo para superfans es el miércoles a las 11. ¿A cuánto está la consulta psicológica? Pues métete, Rodri, en la página web zorelpsicología.com. Ahí lo puedes consultar. ¿Qué hora llevamos? Vale, perfecto. A ver, los sueños son muy reales. Muchas veces despierto del susto o hablo conmigo, con mi mujer, y vuelvo a dormir o me muero o me muevo muchísimo. Vale. Pero Sebas, entonces tu problema es ese, los sueños. De todas maneras, cuando hablamos de los sueños, de la ansiedad durante los sueños, suele mejorar mucho cuando uno hace un tratamiento durante el día. Suele mejorar porque si tiene menos estrés, menos activación fisiológica, suele eso trasladarse al sueño. Por eso te preguntaba, Sebas, si tu mayor problema son los sueños, pero durante el día estás bien, haces relajaciones, haces terapia psicológica para la ansiedad cognitivo-conductual. Pregunto, ¿eh? ¿Cómo puedo saber si a mis 29 años tengo TDAH? ¿Puede curarme la psicología? El TDAH no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, con lo cual si no es una enfermedad, no tiene cura. Es una forma diferente de procesar los datos y por tanto, bueno, hablamos entonces de tratamiento en todo caso para mejorar aquellos problemas que te esté presentando en tu vida diaria, ¿no? Es decir, si tienes falta de atención, mejorar la atención, si tienes hiperactividad, pues a través de los estímulos y respuestas mejorar esa interacción con la vida cotidiana. Eso se puede hacer a través de la terapia cognitivo-conductual. Si lo que quieres es saber si lo tienes, necesitarías una serie de pruebas. No hay pruebas estándares, no hay pruebas biológicas para el TDAH. No es como hacer, eh, no es como hacer, no sé, un test médico, ¿no? Que saques una muestra de sangre y se detecte. Hay una serie de pruebas que no son para el TDAH, ¿vale? Como es, por ejemplo, la prueba de inteligencia, el WISE, el test WISE, para adultos. Este test mide cosas como la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, ciertos parámetros que, bueno, son indicativos de que puedas padecer TDAH, que sumado a otros elementos, como por ejemplo los criterios para el TDAH del DSM, que es el Manual de Criterios Diagnósticos, incluidos elementos también de clínicos, interpretativos, todo lo que se pueda sumar para el diagnóstico. Me refiero a interpretativos porque el clínico tiene que determinar si cumples o no cumples con ciertos criterios, basándose además en elementos de, como digo, a lo mejor del trabajo, elementos de la vida en casa, todo eso, ¿no? Del diagnóstico se produce de un montón de datos. No se puede ver en una resonancia magnética funcional. No. A ver, porque tengo un montón de comentarios aquí. Me quedan 5 minutos. A ver, los psicólogos en USA solo te escuchan y cobran muy caro y no te ayudan por la cuestión de la demanda. Bueno, entiendo que los psicólogos en Estados Unidos intentan ayudar también, evidentemente. Otra cosa es pues la cantidad de recursos que tengan para ello, pero bueno, igual que aquí en la seguridad social. Los psicólogos quieren ayudar a sus pacientes, pero no siempre tienen los recursos necesarios de tiempo, por ejemplo. Tienen una gran cantidad de pacientes, tienen
todo ese poco tiempo que hace que tú, por ejemplo, tengas una consulta, pues no sé, hasta dentro de 3 meses, de 6 meses, eso lo complica muchísimo, como para poder ayudarte. En Estados Unidos también. La diferencia respecto de, de la prescripción de fármacos en Estados Unidos hace que también los psicólogos tengan que formarse mucho más en el ámbito farmacológico, profundizar mucho más de lo que profundizamos aquí en España, por ejemplo, en Europa en general, porque, claro, si son capaces de prescribir, van a tener que especificar mucho eso, ¿no? A ver, los psicólogos aquí también estudiamos farmacología, pero no nos especializamos. Es un problema. Aquí tenemos a los psiquiatras, que sí son especialistas en esto. Lo que hacen al final es trabajar con fármacos, sobre todo con fármacos, y os aseguro que es un trabajo muy difícil, muy complicado, que consigan que con un solo fármaco o con varios fármacos a ti te consigan hacer el efecto primario buscado más eficaz y además que los efectos secundarios sean lo mínimo posibles. Eso es muy complicado de conseguir y a veces es años y años de regulación de ese fármaco y de también el contexto de psicoeducativo y de la adherencia al tratamiento. Te tienen que convencer de la necesidad de tomar el fármaco. ¿Entiendes? Eso es muy complicado. Porque muchas personas consideran que no es necesario o porque los efectos secundarios son muy graves, porque les hace engordar mucho, porque les dan terrores nocturnos, por un montón de cuestiones. Al final la persona, de forma completamente individual, deciden que no van a tomar fármacos, a veces sin la ayuda de los psiquiatras. El trabajo psiquiátrico es muy complicado. Si un psicólogo tiene que estudiar todo eso y formarse en eso como pasa en Estados Unidos, quizás esté dejando un poco de lado, a no ser que las carreras sean más largas, que no lo son, está dejando de lado el ámbito en el cual se centra la psicología, que es la conducta de la persona, y no la farmacología. Porque farmacología y conducta no siempre van de la mano. A ver, yo estoy con la terapia cognitivo-conductual, va genial. Aquí me pregunta si eres psicólogo clínico educativo. A ver, yo hice el PIR, pero no lo saqué y luego hice el máster. Si todos los días. Ah, vale. Yo estoy con terapia cognitivo-conductual y va genial. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene los estudios de eficacia más grandes. Lo que más está demostrado la eficacia, la efectividad del tratamiento, ¿vale? ¿Qué corriente psicológica? La respuesta siempre va a ser, Fernanda, la corriente cognitivo-conductual. Porque alguna vez me ha pasado que alguien me haya dicho, la psicología no vale para nada, porque yo fui a un psicólogo y me decía que me hablaba del pasado. Digo, no fuiste a un psicólogo, fuiste a un psicoanalista. El psicoanálisis no tiene evidencia científica. O me dicen cosas como que yo fui a un psicólogo de la Gestalt. Digo, la terapia Gestalt no tiene evidencia científica. Cuando uno va a la carrera de psicología, cuando uno trabaja o cuando uno se matricula en un grado de psicología, estudia lo cognitivo-conductual, que es la ciencia de la conducta y de los procesos cognitivos que subyacen a la conducta. La psicología es una ciencia, el psicoanálisis no, la Gestalt tampoco, porque no tienen evidencia científica. Los estudios de eficacia de los tratamientos psicológicos cognitivo-conductuales están más que demostrados. Y por eso, cuando un paciente acude a consulta, trabajamos con ellos y no con otros. ¿Vale? Porque para ir a un psicólogo de una corriente que no tiene evidencia científica, casi que vale más la pena ir a un curandero que probablemente te va a cobrar menos. En fin, chicos y chicas, voy a despedirme. Es menos cuarto. He empezado a menos cuarto y ya me marcho, ¿vale? Así que mañana es miércoles. Mañana, por cierto, voy a hacer directo por la mañana a las 10, luego a las 11 el de Superfans, pero ya a las 8 de la tarde no, porque tengo un paciente. Como el lunes fue festivo, me ha tocado readaptar las consultas y mañana a las 8 tengo el último paciente, acabo a las 9, no me da tiempo, ¿vale? Pero de todas maneras, el de por la mañana, los dos, sí, ¿vale? A las 10 y a las 11.
¿Ok? Bueno, chicos y chicas, me despido. Mañana las preguntas que me he quedado sin hacer, que siempre son muchas, pues me las volvéis a hacer por aquí o lo que sea, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao. Si estás en Las Vegas, haz el cálculo de diferencia, supongo que serán 8 horas, ¿vale? Pero es hora de España, a las 10 de la mañana, mañana mismo, ¿vale? Dios, así que me voy. Dios, adiós. Gracias a todos. Un placer.